Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, si es que están viendo este video ya de manera asincrónica. Vamos a esperar un par de minutos, o minutitos nomás, para que se conecten un par más de seguidoras, seguidores, y vamos a comenzar con este espacio que ya extrañaba un poco. Ya no me acuerdo cuándo fue el último que hice, pero ya lleva un tiempo y extrañaba esta instancia de compartir con ustedes. Bueno, al fin y al cabo lo que me gusta. De eso se trata, ¿no? Disfrutar lo que nos gusta en la vida. Solo así podemos ser dichosos. ¿Y qué es ser dichosos? Vivir en la dicha, o sea, en lo dicho. O sea, experimentar lo que uno dijo que iba a hacer. Eso sería. Hola Elizabeth, ¿cómo estoy? Muy bien. Extraño, Elizabeth, nuestras tertulias, contigo y con Giovanni. Como que ya las añoro. Ojalá que podamos reactivarlas, me gustaría mucho. Con Elizabeth hicimos varias veces, bueno, tuve el honor de participar de los encuentros de Yo Consciente que hacían y han sido muy enriquecedores. Los atesoro ahí en mi alma, esos encuentros. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De diosas y de amores. Pero no de cualquier diosa. Panteón de diosas hay muchos, ¿verdad? Vamos a hablar de dos tipos específicos de diosas madres. Y cómo estas diosas madres signan, este verbo, signar, signan en nuestro inconsciente colectivo nuestra manera de amar, aún hoy, aún después de más de 5.000 años de historia, todavía en nuestro inconsciente colectivo está tremendamente presente el influjo arquetípico de estas diosas, que más aún hoy, en los tiempos de equilibrar el femenino con lo masculino, hoy, digamos los últimos 50 años, se han estado recuperando arquetipos femeninos. Bueno, más conciencia hay de estas diosas. Bueno, son diosas que vienen de la mitología griega. Entonces me dirán, Guillermo, ¿por qué siempre con la mitología griega? Aquí tienes una fijación. Si hay otras mitologías, está la mitología nórdica, la mitología maya, en fin, hay muchas mitologías, chinas, africanas. ¿Por qué no vas con otros arquetipos? Bueno, primero decir que encuentras los mismos en todos lados. Como si hubiese una cultura madre que se extiende en su influjo y cambia los nombres, cambian un poco las historias, pero los mitos básicamente son los mismos. En otras palabras, encuentras el diluvio en los mapuches, en los queros, en los chinos, en el mito judeocristiano, es decir, en los hebreos, en los griegos, está en todos lados. El mismo fenómeno. ¿Sí? Entonces, pareciera que había una cultura madre que extendió, quizás superviviente de otra historia, ya no sabemos bien, de algún cataclismo, lo que sea, pero hay una cultura madre que extiende mitos, extiende imágenes. Pero ¿por qué yo me centré en la mitología griega? Me gusta la mitología comparativa, pero ¿por qué me centré en la mitología griega y para qué? Bueno, primero, ¿por qué? Porque la mitología griega tiene un influjo en nuestro lenguaje. Y el lenguaje crea realidad. Se produce el neocórtex en la evolución humana al mismo tiempo que la laringe.
Es decir, que el pensamiento simbólico, lo que nos hace enterrar a los muertos, lo que nos distingue de animales y nos vuelve humanos. ¿Por qué empezamos a enterrar a los muertos? Porque empezamos a decir, hay algo más. ¿Sí? Entonces, empezamos a enterrar a los muertos. No vamos a morir como hacen los elefantes. No, hacemos un ritual, un simbolismo. Y ahí, ¡pa!, hay un salto evolutivo enorme. Bueno, este neocórtex empieza a desarrollar al mismo tiempo que la laringe. Entonces empiezo a visibilizar un mundo simbólico al mismo tiempo que lo puedo expresar. Puedo articular palabras. Ok, entonces el lenguaje va a condicionar mi mundo simbólico y mi mundo simbólico va a condicionar mi lenguaje. Están unidos. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? Como yo hablo, lo que yo digo va configurando mi realidad. Como yo pienso, va configurando mi percepción. Y en nuestra lengua castellana, que viene del latín, romanos, que hicieron un copiar-pegar de la cultura de los griegos, nuestra lengua está cargada de los símbolos griegos. Entonces, aunque el castellano venga del latín, ya se haya transformado, tiene la misma raíz griega. Cuando tú dices, vamos a elaborar un cronograma, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo cronos y grama. Grama, ¿qué significa? Escritura. Cronos, el dios del tiempo. Entonces, vamos a escribir al dios del tiempo. Cuando tú dices, ¡ay, qué lindo volcán!, te estás refiriendo a Vulcano, dios del fuego creativo, que luego se transformó en Hefesto, pero primogeniamente viene de ahí. Cuando tú dices artes marciales, estás hablando de Marte, lengua latina. Sí, pero los romanos le copiaron a los griegos todo. ¿Quién era Marte? Ares, dios de la guerra. Cuando tú dices afrodisíaco, ¿qué estás diciendo? Que viene de Afrodita, la diosa del amor. Cuando tú dices programa, también estás hablando en griego. Estás hablando en griego. Si desmenuzas la palabra, estás diciendo pro. Para los griegos quiere decir antes. Y grama, escrito. Un programa es algo escrito antes. Aurora era una diosa. La diosa del amanecer. Para los romanos. Para los romanos, Victoria era una diosa. La diosa del triunfo. ¿Y cómo se llamaba esa diosa para los griegos? Nike. Sí, esas zapatillitas que dicen Nike es la diosa de la victoria. Bueno, ¿y quién es la Tierra? Gea. ¿Y qué estudiamos? Geografía. Grafo viene de grama, es decir, estudiamos el escrito de la diosa Gea. O si soy geólogo, el logos, el conocimiento de la diosa Gea. Y si mi habitación no tiene forma, todo es un caos, hablo del dios primigenio, caos del que todo surge. La Vita consciente, ¿cómo estás, Vita? Sí, Nike, diosa de la victoria. Entonces, ya la marca es ganadora de por sí. Le ganó a Adidas por llamarse Nike, porque tiene una diosa. Entonces, el lenguaje configura nuestra realidad. Hablamos en términos griegos. La filosofía griega es la base de nuestra cultura occidental. Entonces, hasta que yo no desmenuzo los mitos griegos, hasta que yo no desmenuzo y me disocio o utilizo a mi favor o ambas cosas, estoy signado por ellos. Porque mi inconsciente hace operativo en automático todo aquello que no es pasado por el consciente. Entonces el inconsciente utiliza lo que hay. A medida que yo me voy volviendo más consciente, soy menos contenidos, porque yo voy ponderando, revisando. Ponderar significa revisar y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, a medida que yo voy ponderando los contenidos de mi inconsciente, de ahí, conócete a ti mismo, voy viendo qué me sirve y qué no.
Mientras yo no lo haga, no importa que me autoconsidere Hare Krishna, mormón, ateo, da igual. Estos mitos están operando en mi psique subconsciente. A medida que me voy haciendo más consciente, me voy disociando. A medida de que yo soy más consciente, soy menos los influjos de mi carta astral también. A medida que soy más inconsciente, soy más movido por los dioses. Entonces, ¿por qué tenemos que conocerlo? Bueno, justamente para ver el influjo de los dioses, el influjo de estos macro, o mejor dicho, metaprogramas que están operativos en nosotros. Para ganar libertad. De eso se trata. Y ahí me gusta la mitología comparada. Y ahí me gustan los toltecas. La máxima aspiración de un tolteca, o sea, un sabio artista, eso significa tolteca, no es ni el amor, no es ni el perdón, no es la trascendencia, nada de eso. Esos son otros valores de otras culturas. Para el tolteca es la libertad. Y a mí me encanta eso. La libertad. O sea, poder elegir. Bueno, entonces tenemos estas diosas que no la inventaron los griegos. Esto viene de culturas anteriores. Viene de los egipcios. Tomaron a dioses egipcios y los resignificaron. Tampoco viene de los egipcios, viene de los caldeos, de los asirios, de los sumerios. Y más atrás de esta cultura extraterrestre, sobreviviente de cataclismos, no sabemos. Pero una cultura que mandó emisarios que se fueron a América, a África, a Asia, que llevaron las mismas historias. Y le fueron cambiando la forma, acomodado a su geografía, acomodado a sus circunstancias. Bien, entonces, como esta historia nos atañe, porque está en nuestro lenguaje, vayamos a ella. Y vamos a hablar de dos diosas muy importantes. Hera y Afrodita. Vamos a empezar con Hera. ¿Por qué es importante Hera? Porque nosotros, como sociedad en deconstrucción cultural, que no tiene más de 50 años, venimos de un modelo agrícola de matrimonio que viene durante miles de años y que más o menos empezó a bajar en la época más o menos de la Revolución Industrial a la Primera Segunda Guerra Mundial. Es decir, un modelo agrícola de sociedad donde había que poblar el mundo, básicamente, y crear una economía sustentable de crecimiento, no como ahora que es de decrecimiento, ¿sí? Ahora es de crecimiento, de construcción, detrimento. También se va degenerando el ADN, ¿sí? Antes éramos más fuertes, ahora cada vez estamos más débiles. Bueno, esta deconstrucción, este desaceleramiento, también tiene que ver con tener menos hijos, menos población en la Tierra, menos humanos, menos economía. Economía de deconstrucción, de desaceleración. Pero hasta nuestros abuelos, mis padres inclusive, ni hablar nuestros bisabuelos, todavía estaba el modelo agrícola de población del mundo, economía de crecimiento, institución, matrimonio. ¿Quién se quiere casar ahora? Nadie. Salvo que convenga por alguna razón, pero ya hay otros mecanismos. Hay unión civil, listo, más fácil separarse. Pero antiguamente no. Y antiguamente ni siquiera había ley de divorcio, entonces casarse era para toda la vida. Y casarse era necesario porque era una institución para cuidar el patrimonio. Tenías derecho a una herencia si estabas dentro de una institución. Primero estaba reconocido, luego estaba dentro de una institución matrimonial. Entonces, matrimonio y patrimonio iban juntos para construir un modelo económico de crecimiento y población. Entonces nosotros, en esta
en esta época donde estamos sanando, haciendo terapia, liberándonos de patrones, estamos en el apocalipsis, estamos en ¿qué significa apocalipsis en griego? Se quita el velo, se devela lo oculto, se reconocen los programas, se visibiliza lo que me moviliza inconscientemente, se van sanando cosas, se van cortando karmas, se van cortando patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son heridas que vienen de este modelo que todavía está en nosotros. Es decir, yo tengo consultantes, mujeres, por ejemplo, que tienen heridas psicoemocionales que se expresan en sus úteros o en sus ovarios, que provienen de dolores de la bisabuela. Y la bisabuela, ¿qué vivió? 12 hijos, casada con un hombre borracho que le pegaba. Modelo agrícola de matrimonio. Te tienes que casar con alguien a quien no amas, pero hay que hacerlo porque quedaste embarazada, o porque hay que hacerlo porque hay conveniencia, o porque ella es jovencita, con el otro que es mayor, pero él tiene tierras, entonces la dan en matrimonio, se casa con el bisabuelo, y en el mejor de los casos sucedía lo que te proponía este modelo, lo que te proponía el sacerdote cuando bendecía la unión. Te decía, bueno, no se conocen, pero van a llegar a amarse. Ojalá. Pero muchas veces no se daba esa situación idílica, y la mayoría de las veces era que ella lo odiaba, él la maltrataba, tenía muchos hijos, esos hijos eran para... Tú traes tus vacas, yo pongo mis tierras, vamos a producir y hagamos leche para el mundo, porque hay que poblar el mundo y además que hay que nutrir a los soldados que están en guerra porque se está reconfigurando el mundo, etc. Entonces, sufrían nuestros ancestros. Y estaban muy signados y movilizados por estos arquetipos, que en este caso es el arquetipo de Hera. Entonces, ¿Hera quién es? Es la diosa del matrimonio. Hera era la mujer, la diosa protectora de las mujeres casadas. ¿Y qué hacía Hera? Bueno, ella bendecía ciertos aspectos de la vida de la mujer, que era el matrimonio, el patrimonio, los bienes. Pero también era muy celosa y castigaba y buscaba destruir a todos los hijos que tenía Zeus extramatrimonialmente. Y vamos, que Zeus tuvo muchos hijos extramatrimoniales. Entonces, la ira de Hera no iba hacia Zeus, excepto en una ocasión que les voy a contar ahora, sino que se iba hacia los hijos no reconocidos, o los hijos extramatrimoniales y las amantes de Zeus. Entonces, ¿qué es lo primero que signa este arquetipo? Es a los excluidos del matrimonio. Es decir, una ira inconsciente, producto de la herida de la traición, hacia las amantes del marido y los hijos extramatrimoniales que no tienen derecho a la herencia. Entonces ella los perseguía y los castigaba. Entonces, ya tenemos el castigo de Hera, o la persecución de Hera, signado en nuestra cultura, aún presente, y aún en terapia, vemos cómo tenemos que reparar esa herida que viene de la alienación parental con los hijos legítimos versus los hijos o los medios hermanos, hijos del padre con un amante. Todavía tenemos que sanar la alienación parental, todavía tenemos que ir resignificando ese victimismo o esa guerra. Todavía tenemos que ir integrando esas mujeres excluidas que podían ser las amantes de este arquetipo Zeus, para que los hijos y los descendientes no continúen con la repetición y la visibilización de una herida constante. Es decir, todavía este modelo agrícola sigue influyendo, aunque nosotros ya no tengamos relaciones ni estemos construyendo un modelo de reproducción agrícola. Sigue en nosotros. Interesante porque Hera ya tiene una herida con su propio padre. Es decir, Cronos, cuando nace, se la traga. Cronos se comía a todos sus hijos hasta que vino Zeus. ¿Y qué hizo? Lo obligó a vomitar a todos sus hijos y empezó una guerra que se llama la Titanomaquia para destronarlo. Cuento corto, lo destrona y se casa con su hermana Hera. Y tienen hijos.
Interesante los hijos que tienen. Yo aquí me había escrito el nombre, pero la verdad ya ni me acuerdo dónde lo dejé. Acá está. Bueno, tiene a Ares, el dios de la guerra. Tiene a Efe, diosa de la juventud. Tiene a Eris, diosa de la discordia. Y tiene a Ilitia, diosa de la juventud. Interesante, porque de este matrimonio sale la guerra, la juventud, que también es la fuerza para trabajar, pero la discordia y los partos. Entonces, sigue protegiendo el modelo agrícola. De hecho, su símbolo y su ofrenda es una vaca. Se le ofrendaba a la vaca. En el tarot sería la reina de oros. Pero es interesante porque también este mito, esta pareja, si bien el amor de ellos fue muy antiguo y él la tomó como legítima esposa y estaba a la altura del dios del Olimpo, no siempre fue todo color de rosas, además de las infidelidades. Interesante esto. Es un símbolo de la alienación parental. Hera hace un complot con Apolo, hijo de Zeus, con otra diosa de su anterior matrimonio, con Atenea, hija de, según algunos autores, solo Zeus por partenogénesis o Zeus y Hera, diosa de la ciencia, con Hipnos, primo de Zeus, con Baco, y hacen un complot, con Hefesto también, hacen un complot y le hacen un golpe de estado, derrocan a Zeus, intentan derrocar a Zeus. Entonces, ¿qué hacen? Lo emborrachan, lo duermen, lo atan a un sillón que construye Hefesto, queda atrapado, no puede salir, pretenden tomar el Olimpo por la fuerza. Zeus se zafa y la castiga. ¿Y dónde la cuelga? De Caos. La cuelga de Caos. Qué interesante. La cuelga del cielo con la cabeza hacia Caos. Ese es su castigo. Sus hijos lo convencen de que la perdone y la termina perdonando. Pero ya tenemos el símbolo entonces de querer proteger a la progenie para cuidar el patrimonio. Tenemos el símbolo de excluir a los hijos extramatrimoniales y tenemos el símbolo de la alienación parental. Todo esto en este arquetipo. Y no solamente eso, sino que Hera, uno de los hijos que tiene, es Hefesto. Un hijo que tiene con Zeus. Ella siempre fiel, por supuesto. Único hombre, Zeus. También historia de nuestras abuelas, ¿verdad? Él fue mi único hombre. En cambio, él tuvo muchos amantes. Bueno, Hera tiene un hijo con Zeus que se llama Hefesto, y cuando lo ve, ella lo rechaza. ¿Y qué hace? Lo encuentra tan feo que lo tira del Olimpo. Según algunos autores, lo tira del Olimpo y él cae, se rompe las piernas y lo cuidan unas nodrizas que son las Oceánides. Durante 9 días y 9 noches lo curan. Qué interesante ese simbolismo. 9 días, 9 noches. 9 meses, el parto. Pareciera decir que primero que ante la herida de rechazo de la madre uno tiene que volver a gestarse. Y eso es algo que hacemos de hecho en hipnosis. Por cierto, Hipnos, dios del sueño, hipnosis, el trabajo con el dios del sueño. Hacemos una regestación, volvemos a atravesar por el útero y volvemos a resignificar la gestación. ¿Por qué hacemos eso? Porque es necesario, porque está esta herida con Hera, si hay un rechazo de vientre que nos hace sentir desvalorizados en la vida. La herida de Hefesto es la desvalorización y por eso él se convierte en un artesano que está todo el tiempo fabricando y trabajando con oro para valorizarse. Bueno, entonces Hefesto es criado por estas nodrizas y quiere vengarse. Entonces, ¿qué hace? Le hace una ofrenda a su madre, un sillón de oro. Y él sabía muy bien que la ambición de su madre, que le gustaba el oro, porque es la diosa del patrimonio,
iba a hacer olvidar todo el asunto entre ellos, no le iba a hacer sospechar nada y se iba a sentar. Se sienta en su flamante sillón de oro y se activan los mecanismos y queda atrapada. Y no la saca de ahí ni Zeus, nadie la puede sacar. Entonces manda a Apolo y le dice que lo convenza de que vengan. Hefesto no quiere ir, entonces manda a Dionisio que lo emborrachen. Lo cargan arriba de una mula totalmente borracho, lo traen hasta el Olimpo. Y cuando él se despierta la borrachera enojadísimo, dice que no la va a liberar jamás, a menos que cumpla una condición. Y esa condición es que le entregue en matrimonio a Afrodita. Y claro, Hera era la diosa del matrimonio. Al fin y al cabo, en el Olimpo era quien determinaba quién se casaba con quién. Y eso en el modelo agrícola de nuestros abuelos y bisabuelos era un gran poder, que lo tenía la iglesia. Era un poder político, religioso. Tú te casas con tal. Desde los pobres hasta los ricos, eso estaba determinado. ¿Para qué? Para producir. Bueno, entonces ella, como tenía esa autoridad, casó a Afrodita, que lo despreciaba a Hefesto, y lo juntó. Entonces Hefesto, contento con tener a la diosa más hermosa del Olimpo, libera a su madre. Otro simbolismo interesante. Más allá de la relación entre Hefesto y Afrodita, que no fue muy buena que digamos, y ahora vamos a ver por qué. Pareciera que encontrar el amor para un hombre desvalorizado por una herida de abandono y rechazo con la madre, uno tiene que, de alguna manera, cobrársela, o mejor dicho, resolver, valorizarse frente a la madre, cortar algo. Hay algo de confrontación con la madre necesario y luego de pacto de paz necesario para que después pueda encontrar el amor. Si no, siempre será o despreciado o siempre será un niño. Porque era despreciado. Hefesto era constantemente despreciado por las mujeres. Tanto es así que hasta cometía abusos. A Atenea la perseguía por todos lados. Y se dice que la obligó a que se acostara con él y ella lo despreció y él se arrepintió y se largó a llorar, y de sus mocos que tocaron su falda, ella se sintió tan asqueada que se arrancó la falda y la tiró a la tierra, y de esos mocos, ADN de Hefesto mezclado con el ADN de Atenea, nació un hijo que no llegó a ser Dios. Es decir, era un niño desvalorizado, agresivo, luego víctima, hasta que se enfrenta a su madre, confronta, resuelve y ahí obtiene el amor de Afrodita. Pero parece que Hefesto no resolvió del todo su herida, porque Afrodita lo gorreaba, es decir, le metía los cuernos. ¿Con quién? Con Ares, su amor de siempre, dios de la guerra. Entonces, pareciera que la herida de desvalorización y la herida de traición, porque de alguna manera Hefesto también trae la herida de traición, igual que su madre, es una herida transgeneracional que hace que se vuelvan a repetir los mismos mecanismos una y otra vez hasta que no se resuelven. Por mucha rabia que haya tenido con su madre y por muy distinto que haya querido ser, vuelve a vivir la misma herida de traición, es decir, hay una lealtad inconsciente con la madre igual, aunque la rechace, aunque la desprecie, aunque la confronte, aunque haga un pacto. No resuelve su desvalorización producto de la herida de traición. Entonces la vuelve a vivir con Afrodita. Tanto es así que los hijos que tienen con Afrodita no son de él, son de Ares. Y todo el Olimpo lo sabía, menos él. Hasta que Fobos, sería como el tío de él, viene de Febo, es el sol, lo ilumina, ¿no? Y le dice, esta es la verdad, y le muestra que son hijos extramatrimoniales. Entonces, hasta que llega la luz y se desvela, se quita el velo, se libera el secreto. Recién ahí,
Hefesto se libera de este martirio. ¿Y cómo termina la historia de Hefesto? Es interesantísima. Es un simbolismo muy loco. Construye autómatas. Construye unas mujeres de oro que tenían el don del habla, el don de la inteligencia y el don de la fuerza. Construye inteligencias artificiales de oro que lo ayudan y lo acompañan en sus asuntos. Esas son sus parejas al final. Interesante el símbolo, ¿no? Es interesante porque está el oro, ¿no? Encuentra quizás en su creatividad la medicina de su alma. Muchas heridas. Pobre Dios, ¿no? Desde que nace lo desprecian. Bueno, en su creatividad, en su crear, encuentra su consorte. Bien, entonces, todo esto para observar que existen en nosotros, en estos dramas transgeneracionales, en estos dramas sistémicos, historias que vienen hace 5.000 años y que tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Porque la única manera de dejar de tomarse personalmente lo que el otro hace o no hace. ¿Cómo no va a reaccionar así si está tomada por Hera? O por Ares. O por Afrodita. Bien. Hablemos un poquito de Afrodita entonces, que es la otra diosa. Afrodita, madre de Cupido. Eros Cupido. Eros, erótico, erógeno. Paréntesis, si quieren hacer preguntas, vayan haciéndolas y después las leemos al final. ¿Cómo nace Afrodita? ¿Y cómo nace Eros? Bueno, hay dos Eros. No nos confundamos. Hay dos teogonías. Hay una teogonía muy antigua que dice que Eros es el primero que surge de caos. Surge primero el deseo de caos, esa masa uniforme, inmanifiesta, increada. Surge primero el deseo. ¡Pah! Luego surge los dioses primordiales. Tenemos Nix, la noche. Hemera, el día. Erebo, las tinieblas. Éter, la luz. Urano, el cielo. Gea, la tierra. Todo esto en caos. Y en el centro, ¡pah! Eros. De ahí surge. Perfecto. Tenés femenino, noche, tiniebla, Nix, Erebo, otra vez se desdobla en femenino y masculino. Masculino, Hemera, éter. Femenino, masculino. Y luego tienes cielo, tierra. Es un equilibrio perfecto y en el centro el deseo. Si no hay deseo, no hay nada. Quiere decir que, clave, para quienes que dicen, ¿por qué yo no encuentro pareja? Si no hay deseo real, no hay amor. Es decir, yo tengo que tener ganas de amar. Primero. Y después encuentro pareja. Quienes dicen, ¿por qué no encuentro pareja? Es porque en el fondo no desean entrar en todo lo que trae una pareja. Enamoramiento, desenamoramiento, contacto con la sombra, amar las diferencias, crecimiento, espejo evolutivo y todo lo que trae la relación de pareja. Dicha, gozo, compromiso, tiempo, energía, todo eso. No lo desean. Desean quizás el amor maternal. Desean quizás el sentirse amados. Pero no desean poner lo que hay que poner. Entonces, si no desean poner lo que hay que poner, no reciben. Y quizás habría que ir a resolver entonces con los progenitores para poder recibir eso que realmente quieren. Y luego quizás sí deseen darlo. Si yo busco una pareja para que me den, no estoy buscando una pareja. Estoy buscando una madre o un padre. Pero si yo deseo entrar en el viaje del amor,
Bueno, primero es ese Eros. Y luego viene el amor. ¿Por qué? Porque Afrodita nace después. Los griegos tienen una tradición de hijo que derroca al padre. Y que también está asignado en nosotros. Hay que darle permiso al hijo a que supere al padre. Un hijo que no supera al padre es un hombre con neurosis de fracaso. Tenemos que superar al padre. Entonces ya está asignado en los mitos griegos. No es que eran malos, es un simbolismo. Entonces, Urano, dios del cielo, viene Cronos, tiempo. Y dice, no, yo te destrono. Yo te saco de la temporalidad y pongo el tiempo acá, para la evolución. Zeus luego viene con la dirección. Bien, entonces uno derrota al de arriba. Es un poco medio da cosita esta historia, pero básicamente lo que pasa es esto. Viene Cronos y lo agarra a su padre cuando está durmiendo y le corta las pelotas. Le corta los testículos y los lanza al mar. Y estos testículos caen, los testículos de Urano caen en el mar y la sangre y el semen de Urano se mezclan con las olas del mar y se produce la Stella Maris. Se produce la espuma del mar, de la cual nace Afrodita, la diosa del amor. Qué simbolismo potente y a la vez maravilloso. Es decir, que el amor es el fruto de la vida y de la atemporalidad. Porque la vida surge del mar y la atemporalidad es Urano. Entonces, vida más atemporalidad igual amor. De hecho, amor también tiene una etimología. Ad mortem, no muerto. Quiere decir que amor es vida no muerta. Interesante. Bien, de ahí surge, de la atemporalidad en la vida. Y es quizás por eso que cuando estamos muy enamorados, miramos a nuestra persona amada y parece que la conocemos de otras vidas. ¿Les ha pasado alguna vez? Estar enamorados de alguien y decir, yo te conozco de otro lado, no solo de aquí. Bueno, eso es Urano mezclado con las Oceánides, con la vida, la temporalidad mezclada con la vida. De ahí sale Venus, Afrodita. ¿Y con quién se va a juntar Afrodita? ¿Quién está a su altura? El dios de la guerra. ¿Nunca escucharon la frase, en el amor y en la guerra todo se vale? Bueno, para conquistar hay estrategias. A Cintia dice que sí, que le pasó. Mira, conquistar a alguien es muy estratégico también. Entonces, amor y guerra. Y en la pareja, sí, en la pareja también. Te amas y te odias a veces. ¿Sí? A veces eres la emperatriz y a veces eres el arcano 13. A veces esa persona saca lo mejor de ti y a veces saca lo peor de ti. Y a veces las uniones son muy, muy fusión. Y a veces las peleas son muy duras. Y a veces te dice las palabras más hermosas y a veces te dice las palabras más lastimosas. Cuanto más polarizados estamos, más magnética la relación. Cuanto más ecuánime estamos, más suave la relación. Y si estamos totalmente en un perfecto equilibrio, no es necesario relación. Es decir, que cuanto más polarizados estamos, cuanto más inconscientes de nuestra polaridad opuesta estamos, más tóxica la relación. Cuanto más yo polarizado estoy, si yo estoy muy masculino, voy a estar con una mujer muy femenina y la voy a someter. Si yo estoy muy femenino y voy a estar con una mujer muy masculina, me va a someter. Es decir, no va a haber equilibrio. ¿Sí? Y va a ser tóxica.
es tan tóxica una relación polarizada, hombre muy masculino con mujer muy femenina, como una relación polarizada, mujer muy masculina con un hombre muy femenino. Ambos extremos son tóxicos, generan heridas, problemas sistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es inevitable. Venus y Afrodita tienen un hijo que se llama Cupido. Es Eros también. También tienen Anteros. Ojo ahí. Que es el amor correspondido. Pero tienen el enamoramiento y el amor más maduro. Es decir, si estás buscando pareja, o si estás en pareja, va a ser inevitable la danza entre Venus y Marte. Va a ser inevitable. Las polaridades masculinas, femeninas, aunque sea una pareja homosexual, da igual, va a ser inevitable el amor y la guerra. El punto es con cuántos recursos y cuánto vamos balanceando dentro nuestro para que eso sea productivo, sobrellevable, disfrutable, evolutivo, y que en el balance, cuando el día de la muerte hagamos esa última recapitulación, digamos, estuvo bueno, no me arrepiento, estuvo bien. Esa es la idea. Buen vivir y buen morir. Para eso, conocernos más. Y los mitos nos ayudan. Entonces tienen este hijo Cupido. Y aquí es donde también volvemos a entrar. Una vez más, en las pruebas que nos pone esta lógica sistémica, transgeneracional, arquetípica, simbólica de nuestra psique, respecto al amor y a nuestra evolución. ¿Por qué? Porque Cupido era muy amado por su madre. Imagínate, tu mamá es la diosa del amor. Pero ojo que también era celosa. Igual de celosa que era. Entonces, Cupido, bueno, tenía este don, todos sabemos, ¿no? Andaba con sus flechitas y se la pasaba enamorando a quien tenía ganas, para joderle la vida. Y Zeus llegó a decir que Cupido era el más peligroso de todos los dioses. O sea, y eso que Zeus sabía de historias de amor. Y dijo, el enamoramiento es peligroso. Una vez un amigo dijo, enamorarse es un problema. Y sí, es un problema. Pero es un problema lindo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces Cupido se la pasaba enamorando gente. Y Afrodita escuchó por ahí que había una humana que se llamaba Psique. Psique, psicología, psiquismo, psique, psicótico, psique, alma, psiquis, alma. Y era una humana. Interesante, la alma era una humana, no era una diosa, ni una semidiosa, ni una titán, era una humana. Y escuchó por ahí Afrodita, que Psique decían que era la segunda Afrodita. Mira, justo Alma se unió, qué lindo. Ahí dice, Alma se unió, qué lindo. Bueno, y cuando Afrodita se entera que hay una segunda Afrodita, perdón por la palabra, se emputece, se enoja mal y quiere eliminarla. Entonces, ¿qué hace? Dice, no lo voy a eliminar, lo voy a hacer sufrir mucho, porque no quiero que ninguna sea como yo, y menos una humana, una miserable humana. Y manda a su hijo a que la enamore del hombre más feo y malo de la tierra. Entonces su hijo, que le gustaba joderle la vida a la gente, agarra y se va con su flechita y su arquito volando, este niño, este querubín parece, ¿no? Y llega y la ve y tiene una cucharada de su propia medicina porque la encuentra tan hermosa, tan pura, tan real, que dice, yo que soy el más jodido de todos los dioses, no le puedo hacer esto. No le puedo hacer esto a esta mujer. Entonces agarra una flecha y se la clava él mismo. ¡Pah!
y se enamora de Psique, perdidamente. La historia es un poco larga, lo voy a resumir. El punto es que cada vez que Cupido se revela a su madre y va a frecuentar en secreto a Psique, crece. Pasaba de ser este angelito chiquitito a ser un hombre joven, fornido, cuando estaba con ella. Es decir, cuando se revelaba a su madre, cuando no cumplía el mandato, cuando tenía más humanidad que divinidad, porque los dioses eran crueles, ¿verdad? Pero él tuvo humanidad. O sea, cuando él se conecta con su humanidad, crece. Deja de ser el dios caprichoso. Y se enamoran y tienen un romance. Cuando se entera de esto Afrodita, se recalienta y los empieza a perseguir y manda a hacer distintas pruebas, muy parecidas a las 12 pruebas que tuvo que hacer Hércules para ser digno de estar en el Olimpo, puestas por Hera, ¿sí? La madrastra. Ahora estas pruebas, ¿quién las pone? La suegra. Ojo ahí. Arquetipo madrastra, hijo extramatrimonial, pruebas para ser digno. Suegra, nuera, pruebas para ser digna. También para subir al Olimpo. Interesante, ¿cierto? Y sí que las hace porque está enamorada. Bueno, fueron tantas las pruebas que una de ellas fue ir a buscar el cofre de Perséfone. Es decir, la mandó al infierno, al inframundo, a buscar el cofre. Y sí que fue. Y allí sí que muere. Pero Cupido hace sus arreglos y logra traerla a la vida. Le presenta la situación a los dioses y los dioses acceden. Más allá de la opinión y voluntad de Afrodita, a elevarla al Olimpo, a la categoría de diosa. Es decir, el alma se eleva. Y en el Olimpo, Hera los bendice y se casan. Y Afrodita, muy disgustada, no le quedó otra que aceptar el matrimonio e inclusive tuvo que presentarles una performance y tuvo que bailar para ellos en el casamiento. Entonces, hay varias cosas ahí para desmenuzar. La historia arquetípica de la nuera y la suegra, el hijo que tiene que desafiar a la madre para poder encontrar un amor real y salir de la niñez. Algo parecido a lo que le pasó a Hefesto con su propia madre. Es decir, enfrentar a la madre, superar a la madre, disociarse de la madre, pero a la vez integrar a la madre. No es matar a la madre, es un arquetipo que no se puede matar, es integrarla. Hefesto le dio su lugar a su madre, Cupido le dio su lugar a su madre, pero enfocados como adultos, hacia su propio destino. Y lo más hermoso es que así el alma se eleva, es decir, también hay una elevación de la frecuencia, de la vibración y de la naturaleza de nuestra alma a través del amor. Del amor de pareja, no solo del amor a los hijos, del amor a los padres, del amor a los animalitos, del amor al planeta, a la humanidad y a la existencia, del amor en pareja. El amor en pareja produce una elevación del alma. Pero vaya que hay que pasar por cosas, ¿no? O sea, tuvo que ir al infierno. Pasó por el infierno. Así como Venus y Marte también vivían sus placeres y sus infiernos. Bueno, y tiene un final feliz. Es un cuento con final feliz porque Cupido tiene un hijo con Psique, una hija, y se llama voluptas. Una palabra más que viene a influir en nuestra cultura, ¿verdad? Voluptas, voluptuosidad.
Los hombres decimos, oh, qué bella mujer voluptuosa. ¿Qué nos pasa al hombre cuando vemos a una mujer voluptuosa? Pensamos en el placer. Bueno, voluptas es la diosa del placer. Es como una especie de saciedad. Es como estar en la camita un domingo con el desayuno en la cama, ¿sí? Disfrutando, gozando. Bueno, cada uno tendrá su forma de placer. Para mí ese es un placer, porque tengo muchos rasgos taurinos. Cada uno encontrará su formato de placer. Pero ¿qué nos está diciendo? Que cuando hay compromiso, amor, enamoramiento, elevación, surge un placer que da frutos. Bueno, entonces, aunque estas historias tienen sus partes duras, tienen final feliz. Pero es muy interesante cómo termina uno y cómo termina otro, ¿no? Hefesto encuentra la solución a la herida con su madre en su creatividad y hace un camino solitario. Cupido encuentra la solución a los conflictos con su madre junto a Psique y hace un camino en pareja. Ambos se elevan. Ambos se elevan. Hefesto construye autómatas mujeres, robots sexuales, no sé, pero transforma autómatas mujeres de oro que lo acompañan y con eso él se siente satisfecho. Es decir, su creatividad le permite crear algo que nadie había podido crear y con eso se siente dichoso. Cupido encuentra el amor de su vida y tiene una hija y es feliz con lo que hace. Es decir, igual hay dos caminos. Dos caminos. O está el camino de la creatividad y encontrar dentro de ti eso que te faltaba y producirlo dentro de ti. O está el camino de encontrarlo en otro e ir amalgamándolos. O yo desarrollo mi energía, si soy muy masculino, bueno, desarrollo mi energía femenina mucho. Y encuentro un balance dentro mío y no necesito a nadie. O soy muy masculino y me encuentro con una mujer muy femenina, por ejemplo. Y ella me va enseñando qué es lo femenino. Y va calmando a mi animalito. Y me va refinando a mi bestia. Y quizás yo a ella le entrego quizás algunas cualidades masculinas que también le hacen bien. Y ella toma más fuerza y yo me suavizo. Por ejemplo. O al revés. Soy muy femenino. Y muy vulnerable y ella es muy fuerte y yo voy tomando de su determinación y de su decisión, pero ella también va tomando de mi empatía. Y ella se va suavizando. Le voy enseñando a ponerse en los zapatos del otro, a no vasallar. Y ella me va enseñando a mí a que si lo dije lo tengo que cumplir. Si por más que no tenga ganas lo tengo que hacer. Entonces vamos tomando del otro. Y eso también nos hace crecer. Eso también, si le ponemos conciencia a ese proceso, se eleva nuestra psique. Los dos caminos son válidos. Inclusive podemos caminar ambos. Un tiempo estar en uno, otro tiempo estar en otro. Quizás una etapa fuimos más Hefesto y después Cupido, o después al revés. Lo importante es ponerle conciencia y decisión al camino que estamos eligiendo. Si elijo esto, voy con esto. Si elijo el otro, voy con otro. Pero tengo que saber lo que quiero. Ahí está la clave. Porque si yo, en el fondo, quiero el camino de Hefesto, pero me pregunto por qué no hago el de Cupido, estoy en conflicto interior. Y con fuerzas divididas no puedo hacer magia. Entonces, si quiero caminar el camino de Cupido, listo. Entonces, ya sé de qué me tengo que vaciar quizás, con quién tengo que trabajar, qué herida hay que trabajar, por dónde tengo que ir. Sé lo que quiero, lo voy a atraer. Quiero el defecto, quiero el defecto, me la juego y ya, y no me distraigo.
Pero si no me defino, caos. ¿Qué es caos? Todas las probabilidades superpuestas. Eso es caos. Dios primigenio de todo. Increado, inmanifiesto. Todas las posibilidades superpuestas, pero ninguna de ellas manifestada. Aquí alguien me pregunta cómo sería una unión entre voluptas con Hefesto. No tengo idea. No sé cómo se llevarían voluptas con Hefesto. Podríamos imaginarlo. ¿Qué más me pregunta? Si voy a dejar guardado este leaf. Sí, lo vamos a dejar guardado. Y si quieren, me lo pueden pedir. Se los puedo mandar por... Si quieren entrar en la lista de difusión de mi escuela, anoten. Más 5, 6, 9, 7, 4, 3, 3, 5, 7, 6, 6. Ahí está la lista de difusión de mi escuela. Y si no, a ver si se los puedo escribir acá. Se los escribo. Ahí vamos. Más 5, 6, 9, 7, 4, 3, 3, 5, 7, 6, 6. Ahí se los puse en los mensajes. Entonces ahí está el WhatsApp de la escuela. Y si ustedes desean, me escriben un WhatsApp. Para eso me tienen que guardar en sus contactos. Y me escriben, me guardan su contacto, me dicen su nombre, de dónde son, yo los cargo en el contacto y quedan en la lista de difusión donde básicamente mando estos lives y a veces les aviso si viene un taller. Coti Corral me pregunta, ¿cómo te aprendiste toda la mitología? Bueno, me la estudio, pero cuando era niño mi papá me hacía dormir con mitos griegos. Entonces venía, se sentaba al lado de mi cama y me empezaba a leer mitología griega. Después tuve un gran referente que se llama Alejandro Dolina, que es argentino, que él hacía un programa muy era. Es el nombre de su programa, se llama La venganza será terrible. Y durante años, a medianoche, escuchaba el programa de Alejandro Dolina, donde básicamente hacía algo parecido, ¿no? Quizás no tan terapéutico, más filosófico. Pero te contaba un mito, una historia, y después te la analizaba. Yo creo que tomé de ahí muy naturalmente, pero le doy un giro terapéutico, ¿sí? Donde uno el pensamiento sistémico con estos mitos. Pero con certeza te digo que en los mitos griegos vas a encontrar todo lo que nos mueve. Todo lo que nos mueve en el psiquismo está ahí. Entonces hay que resolver en ese nivel. La mismísima astrología, ¿sí? ¿Dónde tienes a Júpiter? ¿Dónde tienes a Zeus? ¿Verdad? ¿Dónde tienes a Venus? ¿Dónde tienes a Afrodita? También son conjuntos de metaprogramas en nuestro psiquismo que nos están influenciando si estamos dormidos. Cuanto más conscientes somos, más vamos usando a favor, moviendo otros, resignificando otros, entendiendo de dónde viene tal cosa, despersonalizando a personajes de nuestra vida, entendiendo que están movidos inconscientemente por esos mitos, y aprendiendo de cómo se va resolviendo en estos mitos las cosas, y aplicando esas mismas herramientas simbólicas en nuestra vida personal, en esta situación que está referida al mito. Ahí es donde yo me remito a algo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la historia de Hefesto, bueno, ya sé que yo tengo que hacer una confrontación con mamá. Si yo tengo la historia de Cupido, bueno, ya sé que la tengo que desobedecer. Básicamente, va por ahí la cosa. Uso la herramienta del mito y la aplico a mi historia personal. Por eso hay que leer mitos. Y yo les traigo más mitos. Si a ustedes les gustan, a ver, pónganme corazones, que me encanta verlos. Y si me ponen corazones, yo les traigo más mitos. Les traigo más mitos y los vamos analizando y los vamos desmenuzando.
y lo vamos usando. ¿Para qué? Para cada vez vivir mejor. Para eso. Bien, vamos terminando ya. ¿Qué dice? Muchas gracias por la información. Casualmente, entre comillas, no tuve mi reunión con mi terapeuta y me llegó la notificación de tu live. Y bueno, acá ando. Ya. Ojalá que te haya servido terapéuticamente y que inclusive les haya podido dar respuesta. Quizás algo que quizás era hasta el motivo de la sesión. Y bueno, el universo a veces mueve así las cosas y es perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí tiraron todos los corazones, ya me pongo feliz. Entonces, vamos a seguir con estos programas. Estamos en un ciclo de live, así que vamos a continuar. Y avisarles, por último, que se viene un taller que voy a dar con Álmica. Vamos a dar un tallercito de pareja, donde vamos a estar viendo un poquito de estos mitos, donde vamos a estar viendo recursos de cómo comunicarnos, recursos de cómo relacionarnos mejor. Y bueno, están invitados. Creo que es el sábado 3 de diciembre. Va a ser online. Súper accesible. No es muy largo, son unas 4 horas y media, hasta 5 horas, pero con un buen break, con un buen descanso. Si no tienes pareja, bueno, para ayudarte a decidir si quieres ir por Efecto o por Cupido. ¿Sí? Si tienes pareja, bueno, para lidiar mejor en este inevitable Venus y Marte, en este inevitable Afrodita y Ares, este inevitable amor y guerra, ¿sí? Para poder tener recursos para que se eleve mejor nuestra psique. Entonces, están invitados. Si les interesa saber del taller, ahora me dejan en los comentarios, o mejor dicho, me escriben por mensaje interno, mejor aún, o por mi mismo WhatsApp que les dejé. Yo les mando el programa de qué se trata. Parece que hasta tenemos un descuento si se inscriben en esta semana, para que sea aún más accesible de lo que es. Elizabeth, te quedaste hasta el final. Qué alegre me pones. Bueno, Elizabeth, la próxima vez que viaje a Santiago te voy a ir a visitar. Bien, gente hermosa, hasta aquí llegamos. Les mando un fuerte abrazo. Me pone feliz que les haya gustado. Me ponen feliz sus corazones. Voy a dejar grabado esto. Y yo creo que lo voy a subir a YouTube. Así que también se los puedo mandar por YouTube si me escriben al WhatsApp que les dejé. Un abrazo grande. Cariños. Buenas noches y que tengan sueños míticos.